A la cuarta clase de biología ya. Ok, mi nombre es Jesús Maldonado, soy médico y bueno, pues docente de biología en el momento. El contenido es un poco extenso, sin embargo, eh, al inicio debemos tener esta idea de cómo está organizado la presentación de las sustancias de las inorgánicas, bioelementos, agua, el pH y dentro de los compuestos inorgánicos, de los componentes que hemos visto, componentes de la célula, o sea, tanto de la membrana, componentes del núcleo y algunas proteínas importantes como son las enzimas. Y en último hablaremos de antígeno, anticuerpo. Un pantallazo porque hay un tema luego para hablar del sistema inmunológico y posteriormente hablaremos de sales minerales y vitaminas. ¿Ok? Entonces empezamos definiendo qué es la citoquímica. La citoquímica es una rama de la biología que estudia los componentes químicos de la célula, ya sean las reacciones químicas, las funciones de esos compuestos químicos, y esta se divide o las divide en compuestos orgánicos e inorgánicos. Primero vamos a abordar los compuestos inorgánicos, que principalmente hablamos de los bioelementos, ya sean primarios o secundarios, y también del agua, y posterior a eso el pH. Los compuestos orgánicos, vamos a hablar de los componentes celulares, componentes de la membrana, los ácidos nucleicos, las enzimas y demás. Bien, debemos recordar que ya hemos avanzado hasta esta parte del tema, donde nos dice que en la célula tenemos componentes químicos y en su mayor porcentaje tenemos agua. Ya decíamos que la célula es como podemos imaginarlo como una gran, qué sé yo, un plato de sopa, donde alrededor de las organelas estará agua principalmente, ¿no? Su segundo componente químico más abundante de la célula serán las proteínas, posteriores son lípidos, carbohidratos y sales minerales y otros, ¿no? Entonces, se dice que el 60% del ser humano es agua, ¿no? Somos como una caña, por ejemplo, como una caña de azúcar, para que los recuerden. Bien, dentro de los bioelementos tenemos bioelementos principales y secundarios. Y debemos recordar de estas siglas que suelen ser preguntados, el complejo CHON, ¿no? CHON, F y A, sería CHONFA en todo caso, para recordar los que son los bioelementos principales. ¿Ya? El carbono, por ejemplo, forma parte del componente de moléculas inorgánicas, ¿ya? El nitrógeno y el azufre participan en la formación de proteínas. Y el fósforo, que si lo recordamos, se generaba la energía metabólica a nivel de la mitocondria, ¿no? Una estructura en forma de habichuela que tenía dos membranas y que en las crestas principalmente se daba la fosforilación oxidativa o el transporte de electrones, donde a partir de ADPs o de electrones se constituirán ATPs, ¿no? Entonces, el fósforo implicado en eso. El oxígeno, habíamos hablado de un metabolismo aerobio y anaerobio, donde también la finalidad será conseguir electrones, ¿no? O generar energía. Y el hidrógeno como parte de las moléculas orgánicas y el carbono como principal componente de todas las moléculas inorgánicas. ¿Bien? Dentro de los bioelementos secundarios tenemos estos bioelementos que serían iones y algunos cationes, ¿ya? Debemos recordar, por ejemplo, más adelante igual se habla con el nombre de sales minerales, ¿ok? Pero en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en estos componentes. El sodio participa en la transmisión del impulso nervioso, regula el volumen plasmático y la presión arterial. Ya en la transmisión del impulso nervioso, aquí vemos un ejemplo, en este lado en la izquierda, vemos una membrana celular, ¿ya? Recordemos que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica y que tienen proteínas o canales integrales en este caso, ¿no? Aquí vemos canales integrales que están integrando ambas capas. ¿Ya? En la transmisión del impulso, ¿cómo sucede? Por ejemplo,
Un momento. Vamos a observemos aquí este canal integral o una proteína integral que está intercambiando sodio por potasio, ya está introduciendo sodio. Aquí vemos, en el espacio extracelular existe abundante cantidad de sodio, hay más sodio que potasio, entonces es de esa manera que se transfunde hacia el interior, ¿ya? Y aquí vemos la bomba sodio-potasio ATPasa, donde se genera un fósforo inorgánico a partir de la ATP y se convierte en ADP, ¿ya? Vamos a ir hablando más adelante de aquello. Sin embargo, el sodio es un componente principal de esto del impulso nervioso. ¿Cómo regula el volumen plasmático? A través de la diferencia que existe en el espacio intracelular y el extracelular, y también de la presión arterial. Por eso escuchamos que el consumo excesivo mayor a 3 gramos de sal en la dieta diarias eh, puede generar o genera hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, vamos a ejemplificar más adelante aquello. Es porque a nivel de los riñones existen sensores que captan la gran cantidad de sal que tiene la sangre y por eso en un principio genera sed, ¿ya? Recordemos que cuando estamos, por ejemplo, en McDonald's, Burger King, las comidas son más saladas de lo normal, de la que comemos. ¿Y por qué hacen esto? Para que indirectamente haya consumo de refrescos, ¿no? Y si tú en vez de agua tomas refresco, pues te dará más sed aún todavía porque hay una gran cantidad de glucosa en tu sangre. Entonces la glucosa genera un medio osmótico donde igualmente atrae agua al medio intracelular, ¿ya? El cloro también está implicado en eso. ¿Ya? El potasio en la transmisión del impulso nervioso, como vemos acá, en la bomba sodio-potasio ATPasa. El calcio está depositado dentro de los huesos, como ya habrán pasado en la anatomía. Eh, forma, también regula la función nerviosa. Más adelante tengo un ejemplo de esto, vamos a dejarlo aquí. Sin embargo, el calcio decíamos que se encuentra más en el medio intracelular y aparte de eso se guarda en vesículas dentro de las células, si ustedes recuerdan, para el proceso de la exocitosis, ¿ya? Y la contracción muscular. El magnesio en aquí nos menciona como componente de la clorofila, esto en las plantas, ¿no? Y el flúor también que nos dice que incrementa la dureza de los huesos y dientes, que son tejidos conjuntivos especializados, ¿no? Eso, recordemos. Los 4 principales tejidos serán el epitelial, muscular, nervioso y conjuntivo, ¿no? Epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Eso no se olvide. Aquí nuevamente les traigo el ejemplo de cómo es que se genera el impulso nervioso, ¿ya? Recordemos que el sodio está en mayor abundancia en el medio extracelular. Aquí les voy a representar una célula, ¿ok? Una célula, aquí estará su núcleo, y el sodio se encuentra en abundancia en el espacio extracelular, ¿ok? Extracelular. Mientras que en el medio intracelular abundan los fosfatos y las proteínas que le dan una carga negativa a la célula, una carga negativa, ya. Entonces, cuando se genera un nervio, vamos a poner el ejemplo de polonoxa, ya existe un cambio en la célula del al espacio celular. Y el voltaje lo desparís, por eso el nombre, envía el impulso nervioso a una gran velocidad, de 30 metros por segundo en el caso del dolor. Ya, por eso es que este paso que se da de aquí hasta el cerebro, hasta que se sienta el dolor, ocurren en cuestión de milisegundos, ¿ya? Y es complejo, imagínense, pasa de un lugar a otro, ¿ya? Pero la idea que tenemos que tener es de que el cuerpo celular estará aquí, en este caso, ¿no? Estos son los axones.
y aquí hay otra célula, sus axones, y así se van a través de la sinapsis, que coloco aquí de ejemplo, sinapsis, donde se liberan sustancias químicas, ¿ya? Y en aquí está implicada el calcio, la entrada de calcio del medio extracelular hace que las vesículas que están en el medio intracelular se aproximen al botón sináptico o a la hendidura sináptica y se libera y se transmite el impulso a la otra célula, ¿no? Entonces, ese ejemplo debemos tener de que tanto el sodio, el potasio y el calcio están implicados en todo esto. En cada lugar hay, ocurre es un principio general. Por ejemplo, en la lidocaína, que es un anestésico local, actúa de esta manera. Tapa o tapona aquí vamos a ver, volveremos acá, tapona los anestésicos locales. Esto, la captación de sodio, es como si lo tapara su receptor de sodio, y es por eso que no se transmite ya el dolor, ¿ya? Porque para que se transmita el dolor tiene que haber un cambio de voltajes, donde ingrese sodio y lo vuelva positivo a la célula y se transmita el dolor en esta dirección, ¿no? Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio y así se evita el dolor, ¿sí? Los anestésicos locales, no así los demás anestésicos, hay generales locales, ¿ya? Entonces, esta secuencia se va en cuestión de milisegundos hasta llegar a los receptores del dolor, ¿no? A las zonas sensitivas se llaman el cerebro o posholándica. Que eso no es necesario saberlo, sin embargo, recuerden que están implicados tanto el sodio, potasio, algunos bioelementos secundarios en este caso que se denominan. ¿Okay? Bien, hablamos del agua. El agua decíamos que es el componente más abundante de la célula. Esta sirve como solvente universal, ¿ya? Es la fase dispersante porque está rodeando a todas las organelas. Actúa como transporte para que se puedan movilizar eh, tanto en el espacio intracelular, también como en el espacio extracelular, porque recordemos que en la sangre, que es por el medio donde se distribuyen los nutrientes, una parte estará conformado por glóbulos rojos, pero la otra parte será pues agua, ¿no? Todo lo que está bañando lo demás es agua, conocido como plasma, ¿ok? Entonces, por eso, ok, muy bien, ahora está mejor. Entonces, participa también en reacciones químicas como de hidrólisis, vamos a ver, por ejemplo, las hidrolasas, que son enzimas que hacen participe al agua, y también mantiene o participa en la mantención de la temperatura, ¿no? Como cuando hace calor, pues bueno, pues se genera sudor, ¿no? A través del cual regula la temperatura. O bien en un espacio muy caluroso, a través de los osmoreceptores, em, estimulará al centro de la sed para que busquemos agua, ¿no? Bien, el pH, ¿qué es el pH? Nosotros ya conocemos esto del colegio. Tenemos el pH como el indicador de la concentración de hidrogeniones, ya. Entonces, esta escala de pH divide en una solución neutra, aquellas que tengan un valor de 7, o aquellas que tengan menor a 7, que serán sustancias básicas, digo ácidas, y las que tengan un pH mayor a 7 serán alcalinas, ¿no? A, a menor pH más ácido y a mayor pH más alcalino. Entonces lo dividimos en una solución neutra, una solución ácida y una solución básica. Aquí quiero que tengan en mente este ejemplo. Ya. Aquí al medio tenemos un pH 7, a la derecha un pH de 14 y aquí un pH de 0. Quiere decir que a menor pH, en 1, 2, tendremos más hidrogeniones concentrados, ¿ok? Más hidrogeniones concentrados. Mientras que a un pH mayor tendremos más oxidrilos, ¿ok? Entonces, tenemos ejemplos de sustancias o de bebidas que tienen un pH distinto. Por ejemplo, el agua destilada es un pH neutro, mientras que el vino y la cerveza es más ácido, ya un pH de 4 incluso. Por ejemplo, el limón y todos los cítricos que son ácidos se llaman, o que tendrán vitamina C, ácido ascórbico. Estas tendrán un pH menor, serán más ácidos, ¿no?
mientras que la lejía o el amoníaco o la leche de magnesio serán más alcalinos. Por ejemplo, la leche de magnesio se utiliza para las úlceras gástricas o las úlceras gastroduodenales o las gastritis que ustedes conocen, pero la gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos hacer una endoscopía, sacar un pedazo que se llama biopsia de tejido, entonces observarlo y así determinar o diagnosticar gastritis, y no llamarlo gastritis a cualquier dolor de estómago o de epigastrio que haya, ¿no? Pero tengan en cuenta estos elementos que tienen un pH distinto, ¿ya? El principio básico siempre debe mantenerse de que a mayor pH, mayor concentración de oxidrilos y a menor pH, mayor concentración de hidrogeniones, que define así, ¿no? Sustancias ácidas son las que pueden dar ácidos o pueden donar hidrogeniones, mientras que las alcalinas que pueden aceptar oxidrilos, ¿ok? Esa es la idea que deben tener. Estos ejemplos podrían ser preguntados, estos ejemplos. Sin embargo, ya saben cómo guiarse, ¿no? Ácidos, obviamente, tienen un pH menor, mientras que los alcalinos un pH mayor y mayor concentración de oxidrilos. Dentro de los compuestos orgánicos, hasta aquí hablamos de los inorgánicos, vamos a encontrar a los carbohidratos, o también llamados glúcidos o azúcares, que son sinónimos, ¿ya? Estas se las dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, dependiendo de la complejidad de la estructura. Eh, Algunos monosacáridos, y la mayoría terminan asa, también es una de las características, triosa, pentosa, sacarosa, maltosa, vamos a ver bien. Entonces, algunos monosacáridos son, algunos ejemplos, por ejemplo, el gliceraldehído, podemos tener estructuras de tres glúcidos o carbonos, que serían las tetrosas, de cinco las pentosas y de seis las hexosas. De sexo. Algunos ejemplos que tenemos son la glucosa, fructosa y la galactosa. La glucosa, que es el, eh, la molécula que nosotros ingerimos, la fructosa, el azúcar de las frutas, y la galactosa, el azúcar de las leches, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo cada uno de ellos, en este momento los monosacáridos, y pasamos a los disacáridos. Y los disacáridos que necesito que se memoricen o se podrían preguntar son estas, ¿no? La maltosa, la sacarosa y la lactosa. Aquí están sus estructuras químicas, no es necesario que lo aprendan, no creo que se les pregunte. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que son disacáridos por tener dos azúcares, ¿no? Aquí vemos uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿no? Uno, dos, uno, dos. Entonces, la maltosa, ustedes recordarán del maltín, por ejemplo, que está extraído de la cebada, ¿no? Cebada. Entonces, la maltosa simplemente es la combinación de una glucosa más otra glucosa. Entonces, la maltosa lo encontramos en dónde? En la cerveza, en la bicervecina, ¿no? La sacarosa o el azúcar de mesa, que es la combinación de una glucosa y fructosa. Por eso de que el azúcar, el caña de azúcar, ¿no? Conoce, el azúcar de mesa. ¿Cómo está compuesto? Por una glucosa y una fructosa. La lactosa o el azúcar de la leche estará conformada por una glucosa y una galactosa, que está más fácil, ¿no? De darse cuenta esto. Entonces, son azúcares que están en algunos compuestos, en algunos compuestos de que tenemos que saber la forma que están conformadas, ¿ya? Bien. Y los polisacáridos, poli nos dice que son muchos, o los compuestos de muchos azúcares, ¿no? Vemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto es una estructura llamada glucógeno, ¿ya? Que son estructuras ya más complejas. Sin embargo, también tenemos depósitos de estos azúcares en ciertos alimentos. Por ejemplo, el almidón, que ustedes conocen, se encuentra en tubérculos generalmente, ¿no? En papa, yuca y demás alimentos, pero en abundancia en estos, el almidón. Aquí, esto deben recordarlo, el glucógeno también, que es el depósito de energía o azúcares en nuestro organismo y principalmente en el tejido adiposo, ya en el tejido adiposo y los músculos. Aquí vemos que todo lo que ingerimos se convierte en glucosa, ¿ya?
Por eso la diabetes está tan implicada en esto, que no solamente es por el consumo de Coca-Cola, que la gente, digamos, piensa, ¿no? Que solamente el azúcar de la Coca-Cola o el azúcar de los refrescos nos generarán, primero, resistencia a la insulina, que es la hormona que introduce el glucógeno, ¿no? La glucosa, mejor dicho, sino que con el tiempo genera pues diabetes, ¿no? Pero el depósito de glucógeno en el ser humano es el músculo y el tejido adiposo. Entonces decíamos que todo lo que ingerimos se convierte en glucosa. Y esta, a través de la gluconeogénesis, que es un proceso metabólico, se convierte en glucógeno y este glucógeno se almacena en el hígado, en los músculos y en el tejido adiposo. Y esta se puede volverlo a catabolizar o destruirla y volverlo de nuevo en glucosa, y en las mitocondrias, donde ustedes recuerdan, se genera la energía en forma de ATP, que es con el cual funciona el organismo, ¿no? Entonces este proceso, que todo lo que ingerimos se vuelve en glucosa y posteriormente se deposita como glucógeno y se vuelve a destruirlo para poder generar energía. ¿Ok? Y la célula, que es otro polisacárido que está dentro de las células vegetales, que también servirá para su transporte de electrones, ¿no? La quitina, que es componente de algunos insectos o algunos animales, ya que también es un polisacárido que está en animales, ¿no? Entonces, eso se puede preguntar, y por eso esta imagen necesito que la recuerden, que el almidón es el depósito de polisacárido o azúcar de los tubérculos generalmente. El glucógeno como depósito de polisacárido en el ser humano, y que está principalmente en el hígado y músculos y tejido adiposo. La celulosa como depósito de energía en las células vegetales, y la quitina en algunos animales, incluso siendo parte estructural de ellos, ¿no? Como es los artrópodos. Y los lípidos, si nosotros recordamos, los fosfolípidos principalmente estaban en la bicapa lipídica de la membrana celular. Y no solamente de la membrana celular, sino de todas las organelas que tienen membrana como tal, ¿no? Los lisosomas, los peroxisomas que veíamos. Bien, pero dentro de los lípidos se dividen en triglicéridos, fosfolípidos y esteroides, ¿ya? Los triglicéridos están implicados, son depósitos de acilgliceroles en las células adiposas o los adipocitos, o en la grasa, más fácil para denominarlo. El adipocito es una célula con un núcleo excéntrico, es decir, fuera del centro, ¿ya? Entonces, los triglicéridos se depositan en estas células adiposas como gotas en el citoplasma de las células. Entonces, lo que estoy dibujando es una representación de lo que les estoy hablando, ¿no? Son aceites, ceras y grasas. Estas se depositan, aquí a la izquierda vamos a esta imagen, la coronariopatía. Coronario, de las arterias coronarias, a manera de corona están rodeando el corazón, se depositan en la capa íntima, en la capa más interna de esos vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, al depositarse, van obstruyendo la luz. Vamos viendo acá, vamos a cambiar de color. Se van depositando y van obstruyendo, y de una luz que tenía, vamos a borrar esto. Por ejemplo, de una arteria o de un vaso sanguíneo, y principalmente en las arterias coronarias. No, no, mm, mm. Ok. Aquí veamos un corte transversal. Un corte transversal indica que esto es una estructura, y si tú quieres cortarlo por la mitad, es un corte transversal. Si tú quieres cortarlo de esta manera, hacer un corte longitudinal. Entonces, si yo quiero cortarlo de esta manera, a este nivel, y verlo, voy a ver que hay un depósito de, existe un depósito de triglicéridos y, mejor esto, ¿no? Se deposita en las paredes, que en un principio no,
obstruye, no oblitera la luz. Ya, por aquí está circulando la sangre. Entonces, a manera que se va depositando, esta obstruye las arterias coronarias. Entonces, al obstruir no hay pasaje de sangre. Y cuando llega a un 70%, pues hay un dolor de pecho, ¿no? Que la gente conoce. Entonces, piensa que todo dolor de pecho es alguna coronariopatía o alguna angina, se llama angina de Angor de arterias o de vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, esto es peligroso, sin embargo, es necesario en un porcentaje, pero no en una cantidad que se vea exacerbada. Por ejemplo, en el síndrome metabólico, que es la combinación de obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, sucede que estos triglicéridos están muy aumentados en la sangre y bueno, pues se pueden ir a depositar así en las arterias, ¿no? Si bien es un componente químico de la célula y que sirve en en su depósito de mayor cantidad o en su concentración en mayores cantidades, genera pues este tipo de enfermedades, ¿ok? Los fosfolípidos que veíamos que son componentes de las membranas celulares, que nosotros ya conocemos, ¿no? La bicapa fosfolipídica. Y los esteroides serán como parte de hormonas, ¿ya? También están conformadas o están inmersos en los fosfolípidos, principalmente en las colas de los fosfolípidos, ¿no? Participan como hormonas. Vamos a ver que las hormonas están formadas por aminoácidos. No sé si en el tema hablamos en biología, pero una parte está conformada por esteroides, ¿no? Por eso de los esteroides que hablan también en los fisicoculturistas y demás. Bien, pasamos a... Ok, hablamos de los aminoácidos y proteínas. Debemos tener en cuenta que los aminoácidos son los componentes de las proteínas. O sea, es como decir que una célula es parte de un tejido, ¿ya? Y un tejido será solamente el conjunto de células. Entonces, una proteína será una compleja estructura formada por aminoácidos, ¿ok? Entonces, son biomoléculas, nos menciona, conformadas por estos elementos, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y a veces azufre. Tiene grupos funcionales amino y oxidrilo. Esto es necesario que lo recuerden. Se podría preguntar. Aquí vemos el grupo carboxilo y en este lado el grupo amino. Tiene una cadena lateral OR que sirve para unirse con otros aminoácidos. ¿Ok? Entonces, son biomoléculas conformadas por estos elementos, el chon o el chon S, y que tienen dos grupos funcionales, un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿ya? Y que tiene una cadena lateral que sirve para unirse con otros aminoácidos. Están divididas en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que no se sintetizan en el organismo y los no esenciales son los que se sintetizan en el organismo. ¿Ya? Esto se podría preguntar los aminoácidos, ya sean esenciales o no esenciales. Sin embargo, existe este mnemotécnico, existen varios. Sin embargo, este mnemotécnico les hará recordar los 9 aminoácidos esenciales, los 9 aminoácidos esenciales, que son componentes de proteínas, decíamos, ¿ya? Entonces, FER, para recordarnos de fenilalamina, iso de histidina e isoleucina, un lío de lisina, tremendo de treonina, y Valentina le metió un triptófano, Valentina de valina, leucina, metionina y triptófano. Pues necesito que recuerden esto, no se memoricen estos otros, porque si saben estos, en el examen vendrán estos, o uno de ellos no será, ¿no? Entonces necesito que recuerden esto, este mnemotécnico para poder aprendérselo. Y para la vida, en segundo año, la materia de bioquímica es una de las más temidas por los estudiantes, por nosotros. Y bueno, recuerdo pues que cuesta en ese momento, no te da tiempo para poder aprender. Entonces, de esa manera tú puedes también recordarlo de por vida. Yo apuesto que si algún docente o algún médico, si tienen familia, le pregunta, a ver, y sabes que cuáles son los aminoácidos esenciales. Y bueno, si no lo han aprendido de esta manera, lo van a olvidar con este mnemotécnico, ¿no? Porque se olvida, porque son muchas cosas que nosotros en la carrera se aprende, pues son 5 años y una vez que terminas la carrera,
te pones a leer un libro de segundo año y bueno, hay muchas cosas que ni siquiera has tomado en cuenta. Entonces es normal, la cosa no es aprender todo, es aquello que se puede preguntar, ¿no? Y aquello lo más esencial e importante. Bien, continuamos entonces. Decíamos que las proteínas son complejos de aminoácidos, una conformación compleja de aminoácidos. Aquí vemos un ejemplo, los aminoácidos libres. Pero veamos qué son. Son biomoléculas o, aquí quiero que recuerden, son polímeros de aminoácidos. Poli, que significa muchos, y meros, que es unidad. Entonces, son varias unidades de aminoácidos conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que tienen un elevado peso molecular. ¿Ya? Entonces, esta idea debemos tener que los aminoácidos, si se conforman o se unen, formarán en un principio péptidos. ¿Ya? Que pueden ser un complejo de dos aminoácidos serán bipéptidos. Y si son muchos, serán polipéptidos o proteínas, que eso es un sinónimo también de polipéptidos o proteínas. ¿Ya? Y según su estructura podemos ver que se pueden mencionar de estas maneras, de una estructura primaria que serán simples aminoácidos, una secundaria que será unido de dos hélices ya, o dos componentes, una terciaria que estará ya enrollada estos componentes, y una cuaternaria será una estructura más compleja, como tenemos a la mioglobina, a la hemoglobina, que son proteínas complejas o cuaternarias. Sin embargo, el libro lo divide en proteínas simples y complejas. Las simples que solo tienen aminoácidos en su componente, ¿ya? Por ejemplo, el colágeno que es parte de estructuras como los huesos o también del tejido conjuntivo que ayudan en el sostén o de los huesos como tal, ¿no? De los ligamentos. O la actina y la miosina que son componentes de las células musculares que participan en la contracción muscular. Y las proteínas complejas no solamente tendrán aminoácidos, sino también tendrán derivados vitamínicos, lípidos, carbohidratos. Por ejemplo, la hemoglobina o las glucoproteínas. ¿Ya? Tengo un ejemplo más adelante, vamos a ver acá. Bueno, esto es un resumen, no es necesario, esto no está en el texto, sin embargo, que resume todo lo que es las proteínas, cómo están clasificados por un criterio químico, funcional, qué propiedades tiene de selectiva, amortiguadora, osmótica y sus funciones. Pueden ser enzimáticas, hormonales, pueden reconocer señales, esto a través de proteínas de señales, por ejemplo, las proteínas integrales que ustedes recuerdan, son proteínas, ¿no? que tienen la función de reconocimiento de señales. Transducción de señales, lo mismo, los canales de sodio, potasio, estructurales, ya, por ejemplo, el colágeno es una proteína estructural. Regulación de expresión génica, como las histonas que vamos a ver, de transporte, de movimiento, de reserva, de defensa, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos. Ya, vamos a hablar más adelante de eso. Y conforman la mayoría estructuras químicas como tal. Bien. Aquí está el colágeno. Entonces, vemos este cuadrito también lo tienen en el texto. Entonces, esto puede ser preguntado, ¿no? Los cuadritos hay que tomarlo en cuenta. El colágeno, por ejemplo, forma parte de huesos. Aquí vemos tejido conectivo, cabello. ¿Ya? ¿Por qué en una persona joven la piel es más tersa, por ejemplo, ¿no? Más tensa. Y conforme pasa la edad, pues se vuelve más flácida y aparecen las arrugas, ¿no? Entonces, está también en los huesos, en los cartílagos, que está apareciendo la parte más blanquecina, aquí en huesos, y también en uñas, que sería la queratina que está conformando las uñas, ¿no? La queratina estaría también conformando los pelos. Entonces, tendrá una función, estas proteínas estructurales, ¿no? La fibrina, las inmunoglobulinas o anticuerpos tendrán la función de protección. ¿Ya? Por ejemplo, hemos hablado mucho de las defensas en bueno, en la enfermedad de COVID, que para mejorar tus defensas y demás, ¿no? Entonces vamos a dilucidar más adelante aquello, cómo se generan, pero tengan en cuenta que las inmunoglobulinas o las defensas son proteínas, ya, proteínas. Entonces necesitas tú
tú alimentarte o un momento, por favor. Ok, volvemos entonces. Aquí estamos. Bien, también decíamos que algunas proteínas tienen la función de la regulación de gen y estos serán las histonas. ¿Ya? Las histonas. O algunas hormonas que serán proteínas, por ejemplo, la proteína de crecimiento o la insulina, que es simplemente una conformación de aminoácidos secuenciales, ¿no? Y la actina, miosina, les había mencionado ya que son parte de los miocitos o células musculares y que están cumpliendo la función de contracción y los movimientos, ¿no? La calmodulina, que es una proteína que cumple una función de regulación, y la albúmina y de la ceatina, que son proteínas de almacenamiento. La albúmina, por ejemplo, es el componente proteico más abundante de la sangre, ¿ya? Y es sintetizada por el hígado y nos sirve como marcador de desnutrición, por ejemplo, ¿ya? O de afectación hepática, ya es un marcador. Ok, los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son polímeros lineales de un monómero llamado nucleótido, ¿ya? Polímeros, dijimos que son varias unidades de nucleótidos. Aquí tenemos otra definición que dice son polinucleótidos en los que los residuos nucleótidos están unidos en una secuencia específica mediante enlaces fosfodiéster, ya sean estas DNA o RNA. Entonces, son polímeros, unidades de varios nucleótidos, ya, que esta se encontrará, habíamos hablado ya de que están en el núcleo y en el nucleolo, ¿no? Y estas tienen una secuencia y se encuentran enrolladas en su interior. Para la síntesis de proteína ocurren varios pasos, sin embargo, se utiliza este material genético, ¿no? Entonces tenemos las bases púricas y pirimídicas, ¿no? Que más adelante vamos a mencionarlo. Sin embargo, son estas, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Y en el ARN ribosómico tendremos el uracilo en lugar de la timina, ¿no? Ok, aquí vemos a más detalle qué son los nucleótidos o los ácidos nucleicos. Tenemos una estructura primaria y Watson y Crick lo describieron a más detalle y ganaron el premio Nobel, ¿ya? Pero en sí, en síntesis, estas tienen
un grupo azúcar, ya sea ribosa, por eso el nombre de ácido ribonucleico en los ARN, o será desoxirribosa en el ADN, ¿no? Y tiene grupos fosfatos que sirven de unión y las bases que ya sea tengan purinas o pirimidinas. ¿Ya? Entonces, aquí en el libro menciona, y esto deben saberlo, que las bases púricas siempre se dan la relación entre adenina y timina. Y estas tienen dos enlaces, ¿no? Adenina-timina. Y la citosina guanina siempre nos dice, siempre, y él siempre hay que creerlo cuando nos los dicen. Casi no hay esas palabras en medicina, el siempre, pero está unida por tres enlaces, ¿ya? La citosina guanina. Y en el caso del ARN, en lugar de guanina tendrá uracilo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que es una doble cadena o una cadena doble hélice, ¿ya? Que está conformada a 36 grados cada uno, nos dice separada del otro. Entonces, da 10 vueltas y como en toda la circunferencia tenemos 360 grados, darán 10 vueltas, ¿no? 36 grados dividido cada uno. Entonces, Avery y colaboradores dijeron o sostuvieron que el ADN era la molécula portadora de la información genética, ¿ya? Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Sin embargo, eh, eh, esto es lo más principal, lo más importante, cómo está conformada el ADN, ¿ya? Y cómo están unidas las bases púricas o pirimídicas que dijimos, ¿no? Adenina, timina por dos enlaces, y la guanina y citosina por tres enlaces. Bien, ¿y qué, qué es el ARN o dos? Ya. Tenemos tres variedades de estos ARNs, el mensajero, el de transferencia y el ribosómico, que la finalidad de estos es la síntesis de proteínas, ya, síntesis de proteínas. Entonces, esto en primer lugar, esto en segundo y tercer lugar para la síntesis de proteínas. Por ejemplo, el ARN mensajero es un portador del mensaje genético. Entonces, esta, por ejemplo, aquí lo tenemos, el ARN mensajero, que a las gracias a las instrucciones recibe el mensaje y lo a través del RNA de transferencia es transferido del núcleo donde está el ADN al, al citosol, donde se encuentran los ribosomas, que es el lugar donde se va a sintetizar las proteínas, ¿no? Entonces el ARN de transferencia transfiere o transporta ya el- la secuencia específica que debe tener para el síntesis de una proteína específica. Y el ARN ribosómico, al encontrarse en los ribosomas, se encarga de la formación de las proteínas. ¿Ya? ARN mensajero decodifica o trae el mensaje genético, lo pasa al citosol y en el citosol la transferencia transfiere hasta el ARN ribosómico y el ribosoma se encargará de la síntesis de proteínas como tal. ¿Ya? Aquí simplemente están sus funciones, pero esta es la secuencia que se debe seguir, ¿no? Les decía, el ARN mensajero, que junto al ADN trae el mensaje, lo pasa el ARN de transferencia transfiere a través del citosol y el ribosómico se encarga de la síntesis de proteínas, de la síntesis final, ¿no? Traduce las proteínas o la secuencia de aminoácidos que tiene. Obviamente se encuentra en el ribosoma, por eso es ribosómico, y es el lugar donde se sintetizan las proteínas, ¿no? En los ribosomas, que está en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Eso que ya hemos hablado. Ya. Otro componente importante son las enzimas. Las enzimas que en su terminación llevan el sufijo asa, la mayoría, casi todas, que son biomoléculas, ya pueden ser proteínas o RNAs, que catalizan una reacción química específica. Este concepto lo he sacado de otro texto, sin embargo, resume bien todas las funciones
de las enzimas. No afecta el equilibrio de la reacción catalizada y aumenta la velocidad de la reacción proporcionada. Por ejemplo, gracias a las enzimas se genera energía en sí también, pero se gana velocidad. Sin las enzimas, el metabolismo sería mucho más lento. ¿Ya? Aquí tenemos la enzima representada en verde y el sustrato, la sustancia que se va a modificar, el sustrato, ¿ya? En violeta. La enzima al unirse, el sustrato lo dividirá en dos componentes, ¿no? Aquí vemos ejemplos de enzimas que están cumpliendo la función de catalizar. Por ejemplo, una maltosa, que sería un azúcar, convirtiéndola en 2-glucosa, ¿no? Que sería el producto. El sustrato, convertirlo en otro producto. Casi siempre llevan el sufijo aza, ¿ok? Entonces, dependiendo a la función que cumplan, tendrán un nombre específico, ¿ya? Por ejemplo, el ácido láctico de la respiración anaeróbica lo convertirán en ácido pirúvico, que es el producto, y esta enzima se llamará deshidrogenasa del ácido láctico, ¿no? Entonces, eso no. Se los clasifica de acuerdo a sus funciones y tenemos a las oxirreductasas, si bien oxidarán o reducirán una reacción, a las transferasas que transfieren ya sea distintos componentes, a las isomerasas, a las ligasas y las hidrolasas. ¿Ya? Eso también es preguntable. Sin embargo, se puede aprenderse, ¿no? No es tan complicado. Bien. ¿Qué son los antígenos y los anticuerpos? Aquí vamos a dar ejemplos, ¿ya? Antígeno es toda sustancia extraña que estimula, que estimula una respuesta. Eh, Antígeno, por ejemplo, en las bacterias tienen algunas sustancias o pilis o que sirven como antígenos, que son sustancias extrañas al organismo, que generan una reacción. Y esa reacción, el producto final se llama anticuerpos, ¿ya? En la médula ósea, que es el lugar de la hematopoiesis, poiesis significa generación, hemato, sangre, el lugar donde se generan todos los componentes de la sangre. Desde ahí se generan linfocitos, que son las células de defensa de nuestro organismo. Y los linfocitos se dividen en linfocitos T y linfocitos B. Y la que está implicada en la producción de anticuerpos son los linfocitos B, ¿ya? Y específicamente la célula plasmática, ¿ya? Estas células generan proteínas, que son estas en forma de Y, llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Habrán escuchado, existen 5 tipos de inmunoglobulinas que vamos a hablar en el sistema inmunológico, ¿ya? Sin embargo, ante una entrada de un virus o una bacteria, veamos en este ejemplo, esto hace que se produzcan más de estas proteínas o anticuerpos y estas se dirigen a la toxina, a la bacteria o al virus y lo señalizan. Aquí estamos viendo que le están rodeando a la bacteria, ya están rodeando. Y una vez señalizadas son presentadas a un macrófago una célula grande que fagocita, ¿ya? Fagos de comer. Entonces, estas células hacen una extensión, por ejemplo, esta sería una endocitosis, ¿no? Si estaríamos hablando del transporte, ¿ya? Rodean a la membrana sí, por la señalización que colocan, son señales que colocan para reconocimiento, ¿no? Las vacunas son un ejemplo de aquello. Es como señalizarlo, sabes que para que tú los reconozcas, vamos a ponerle una marca. Entonces, de esa manera lo señalizan y puede ser distintas maneras, ¿no? Pueden introducirlo a su interior o simplemente esta señalización puede producir poros en la bacteria y una vez que genere poros,
como decíamos que en el medio extracelular está más el sodio, ingresa el sodio y osmóticamente lo hace reventar y lo lisa, ¿no? Y lo lisa. O bien otra función sería introducirlo a la célula y recordemos que tenemos lisosomas que están en vacuolas. Entonces, se lo introduce y esta vacuola se acerca a este antígeno y ese es el proceso que ocurre en una reacción inmunológica, ¿no? Antígeno, antígeno, anti contra el cuerpo, ¿no? Es lo que debemos tener en cuenta. Antígenos, sustancia extraña al cuerpo. Ya los políticos hablan mucho de que ha creado muchos anticuerpos, dicen, pero ellos no saben el concepto, pues, de medicina. ¿Qué es un anticuerpo? Anticuerpo es una defensa del organismo. Defensa del organismo. Son proteínas que defienden nuestro organismo. Sin embargo, lo que quieren ellos decir es que generas antígenos, o personas que te quieran invadir, molestar, ¿no? Entonces, ahí, por favor, tengan ese concepto y cuando escuchen, pues ustedes digan, no, será pues anticuerpos, ya. Ese concepto, espero que esté claro. Vamos a profundizar esto en el sistema inmunológico, ya cómo se defiende nuestro organismo y por qué, digamos, en una infección viral, en un resfriado, te empieza a doler las amígdalas, ¿no? Aquí en el cuello. Las amígdalas son un lugar igual de defensa donde hay glándulas que secretan bastante anticuerpo, ¿no? Anticuerpo es lo que tiene nuestro organismo. Antígeno es la sustancia extraña que ingresa al organismo y que genera una respuesta. Bien, vale. Entonces, volvemos a ver estos elementos, pero con el nombre de sales minerales. Sales minerales. En el texto también menciona al hierro, al yodo como sales minerales. Son componentes necesarios para estas funciones, ¿ya? Para la transmisión del impulso ya hablamos. Ahora vamos a hablar la regulación del volumen plasmático y para eso está este recuadro. El cloro también como la regulación del volumen plasmático en el equilibrio de líquidos. El potasio en el impulso nervioso, habíamos dicho ya, en el movimiento muscular. El calcio también como depósito en los huesos, dientes, caparazones y también cumple la función nerviosa y muscular a través de la exocitosis que decíamos, ¿no? El magnesio como componente de clorofila, esto en plantas, y el flúor que da la dureza a los huesos. ¿Ya? Este ejemplo está relacionado, este recuadro relacionada con la regulación del volumen plasmático. ¿Ya? ¿Qué quiere decir volumen plasmático? Decíamos que en la sangre hay un componente celular y no celular. El celular por los eritrocitos, glóbulos rojos, que estarán transportando el oxígeno. Los glóbulos blancos que también están aquí adentro de las células de defensa, ¿ya? Pero lo que rodea a ellos es el plasma, ¿no? Que está rodeando o bañándoles, que sirve como transporte. Entonces, ¿cómo está regulado esto? Ya a través del sodio, del cloro principalmente. En el riñón existe un lugar llamado aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Este aparato tiene sensores, ya que está justo en, cerca de los vasos aferentes y eferentes, y, y gracias a la gran cantidad, ya sea de sodio o cloro, responde y hace que se genere toda esta maraña de procesos, ¿ya? Por ejemplo, si hay muy, muy poco volumen en la sangre, es decir, que de los 5 litros que tenías de sangre, eh, o bien te pasó una hemorragia, por ejemplo, un accidente donde perdiste y solamente tienes 3 litros de sangre. Estos 3 litros, a través de este aparato yuxtaglomerular, eh, dan la señal de que necesitas más sangre. Entonces, todo lo que pase a través de este aparato yuxtaglomerular
estará informando indirectamente al cerebro de que falta volumen, falta agua, ¿ya? Entonces, ahí al final generará más sed, sed intensa, ¿ya? O a través de la retención de sodio y cloro, que ya no excreta, ya no elimina ya el sodio que tenemos, sino lo detiene, y el mismo sodio también genera de que tengas más sed. Es por eso que en la deshidratación, por ejemplo, en las diarreas, que es lo primero que tienes que hacer es corregir este medio, ¿no? El medio intracelular, el volumen plasmático. Entonces, no es primero tienes diarrea y estar dando antibióticos. Ni siquiera has averiguado si es por causa bacteriana o viral. Lo más principal es concentrarse en esto, en el volumen plasmático. ¿Ya? Entonces, a medida, por ejemplo, en niños que hay una deshidratación, que es lo mismo que el volumen plasmático, a un principio habrá sed, el niño tendrá más sed, pero a medida que haya más deshidratación, habrá una afectación tanto nerviosa que ya ni siquiera te pediría agua. El niño está tan deshidratado que incluso este sistema se inhibe, ¿ya? Entonces, es así que cómo se regula el volumen plasmático a través de estos dos componentes, ¿no? El sodio y el cloro. Ya esto es un complejo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se llama este sistema, pero prácticamente es esto lo que pasa en ese sistema. Y además, el ejemplo que estamos poniendo es la regulación del volumen plasmático. Ya. Ok. Y llegamos a las vitaminas, ¿no? Que son bioelementos también importantes en nuestro organismo. Estarán divididas en dos tipos o dos clases de vitaminas, las que se disuelven en agua y las que se disuelven o las que no se disuelven en agua, llamadas liposolubles, ¿no? Las vitaminas hidrosolubles o el complejo B, así quiero que lo recuerden, complejo B, todas las vitaminas B y la vitamina C. Y mientras las demás, las liposolubles, con este acrónimo ADECA, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Entonces, estas, por ser liposolubles, eh, se pueden almacenar en nuestro organismo y se almacenan. Ya. Es poco las enfermedades que son por carencia de estas. Mientras estas no se almacenan en las hidrosolubles, no se almacenan en el organismo y generan más enfermedades. ¿Ya? Entonces, estos también tienen estos otros nombres, vitamina A o retinol, D o colecalciferol, E o alfa-tocoferol, vitamina K o filoquinona, pero no es necesario que aprendan esos nombres, no en estas vitaminas liposolubles, ¿ok? Entonces lo podemos encontrar en estos organismos, en estos productos, ¿ya? Pero lo que nos sirve la vitamina A para la visión o el retinol, ¿no? Eh, también como antioxidante. La vitamina D para el crecimiento de huesos y mineralización ósea. Por ejemplo, en enfermos renales crónicos, por una afectación en el riñón, se genera o se activa la vitamina D. Entonces, en los enfermos renales hay una deficiencia de vitamina D, deficiencia o una hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, son lugares específicos. La vitamina E como antioxidante generalmente, y es por eso que las mujeres o muchos habrán utilizado la vitamina E que vienen en cápsulas, ¿no? Y la vitamina K para la coagulación generalmente. Entonces, eso. Vitamina D, coagulation, vitamina E, antioxidante, vitamina A como antioxidante, como componente de la piel y componente importante para una visión o para la visión. ¿Ok? Y las vitaminas hidrosolubles son estas, el complejo B que les decía y la vitamina C. La vitamina C también se llama ácido ascórbico. ¿Ya?
Estas sí son preguntables y por favor repásenla. La vitamina A, mejor dicho, las liposolubles, eh, son no menos importantes, sino que menos preguntadas. Estas casi siempre se preguntan. La ADEC de las liposolubles y las hidrosolubles, o también llamadas o complejo B y vitamina C. Estas necesito que sepan estos nombres, por lo menos. ¿Ya? Vean que no tenemos la vitamina B4, no tenemos la vitamina B7 y no tenemos la 10 y la 11. ¿No? Vitamina B1 o tiamina. La carencia de vitamina, o te van a preguntar, la carencia de la vitamina B1 genera beriberi, que es la más conocida. ¿Ya? Estas carencias generalmente son por desnutrición. ¿Ya? Personas desnutridas tendrán estas carencias, porque como son hidrosolubles, no se almacenan en el organismo. ¿Ok? Entonces, se puede preguntar con B1 o con su nombre, tiamina. La carencia de tiamina genera beriberi. La carencia de riboflavina genera cataratas, puede ser, ¿no? Lesiones en la piel, fotofobia. La B3 o niacina genera pelagra, eso es lo que más se conoce, ¿ya? La B5 o pantoténico, eh, desconocidas, no tiene algo específico. Sin embargo, por ejemplo, tirini, yo me recordaba tirini de estas tres, ¿no? Vitamina B1, B2, B3, tiamina, riboflavina y niacina. La 5 me recordaba con pentaténico, ¿no? La B6 o piridoxina, ya, o Dexa, creo que 6, no me equivoco, entonces, piridoxina, ya. La B8 o biotina, ya, pero las más preguntadas o las más conocidas son estas, ¿no? El ácido fólico y la cionocobalamina, que la deficiencia de ácido fólico nos da anemia, ¿no? Anemia macrocítica, se llaman, o megaloblásticas. También la B12 nos da, ¿no? Las macrocíticas, o la anemia perniciosa, que aquí está colocando con énfasis la deficiencia de vitamina B12 o cianocobalamina. ¿Sí? El ácido fólico generalmente se extrae de verduras o plantas, ¿no? Plantas. Y la deficiencia de ambas nos darán anemias. Entonces, podrían ser preguntables. Perniciosa como tal, por deficiencia de vitamina B12. Pues en este recuadro, aprendérselo los nombres y la deficiencia que produce. Aquí generalmente no te van a preguntar esto porque son comunes en algunos casos, ¿no? Entonces, es más las deficiencias que se preguntan. Incluso en el residentado médico para la especialización, ¿no? Porque una vez que ustedes salgan de medicina general, serán como un bachiller, entonces necesitan especializarse si ustedes quieren, si no, también ejercer como médico general, no hay ningún problema. Pero estas cosas incluso básicas se preguntan en ese ámbito, un examen eh, que sirve para la especialización, ¿no? Bien, con ese recuadro terminamos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Entonces, la única función que tienen estos días es estudiar tanto para aprobar el colegio y los que no, para aprobar el examen, ¿no? De admisión estudiantil para medicina. Hay cosas que no lo van a controlar, por ejemplo, puede ser que entre 20 preguntas de biología, 5, qué sé yo, 40 de matemáticas, cosas que ustedes no pueden controlarlo. O como los comentarios que veía esta mañana, que es una pública y aquí corre dinero. No, no quiero hablar de aquello. Sin embargo, son cosas que ustedes no lo pueden controlar y es mentira de que su esfuerzo está siendo, o bueno, no será recompensado. Aquí tú eres dueño de tus puntajes, nadie te puede quitar puntos. Te podrán quitar 1 o 2 puntos, tal vez porque esté mal formulada una pregunta, qué sé yo, o mal hayas entendido, pero más allá no, para uno que fracasa no faltan las excusas, ¿no? Y lo que puedes controlar es pues estudiar lo más que puedas y estudiar estratégicamente. No se trata de memorizar, sino tengan en cuenta que es un examen de múltiple selección o también llamado examen objetivo.
Aquí no es un examen abierto como en el colegio donde tienes que describir todo lo que te recuerdes, ¿sí? Porque muchos son buenos en eso. O no es un examen oral donde tal vez tienes pánico escénico y demás, no te puedes expresar bien. Aquí simplemente cuenta eso, la múltiple selección, 5 posibles respuestas y tú tienes que reconocerlas, ¿no? Una opción. Entonces, atajarse todos los días que falten hasta el examen y, bueno, evitarse comentarios de ese tipo. Aquí no importa que sepas 3, 4 idiomas. Aquí solo importa que tú puedas aprobar. Ya, es el único objetivo por el momento. Y aprender lo más que puedas. Porque si en esta fallas y has aprendido, no será en vano estos días que estés estudiando. Te prepararás para un segundo examen o un tercero si es que hay. O también se medirá después de que uno reprueba si es que quieres continuar todavía con tu carrera de medicina o quieres formarte como médico, o bien simplemente lo estabas intentando y al final dices, creo que no, esto no es mi camino y lo dejas, ¿no? Quien quiere de verdad hacerlo lo va a hacer, si no es en este, en el otro examen, o si no es en este año, en el próximo año, y así hasta lograrlo, ¿no? Persistencia. Entonces, el hombre que corrige un error y no lo, el hombre que comete un error y no lo corrige, comete un error mayor, ¿no? Bien, nos vemos en la siguiente clase, en la quinta clase. Bueno, pues los invito nuevamente. Espero que